7:08 a.m. Carla, ya está toda la mesa de RCN Mundo lista, ya estamos todos en este bloque que vamos a empezar a manejar los temas. Yo creo que el tema político, ¿le parece bien arrancar con el tema político? Sí, me parece, porque se ha movido mucho, sobre todo porque no ha parado el revuelo por ese video que se conoció de la senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien dijo en una reunión de campaña que iba a salir hablando de Fico para perjudicar su campaña, y anticipa y dice porque ya a Sergio Fajardo, y abro comillas, lo habían quemado, y que a Fico lo tenían, pero que no lo tenían en el panorama Fico, y que ahora se iban a enfocar en él. Escuchemos lo que dijo la senadora electa Zuleta. Voy a salir hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de Fico. Entonces necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para no quemarla antes de tiempo, y cuando empecemos a salir, ustedes la puedan replicar por todas partes. Puedan hacer la tarea de difusión. Porque claro, ¿cuál es el tema? Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace nada. Hasta hace un mes prácticamente Fico no aparecía. O sea, Fico fue para todos una sorpresa. Nosotros decíamos, ya a Fajardo lo quemamos. Y fue una tarea dura. Fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría, fue una tarea dura. Y una tarea de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia. Y nos salieron con esta sorpresita. Pero se la sacaron de la manga, porque les puedo decir que nosotros no lo teníamos en el panorama. Pues no estaba en el panorama, y lo han venido creciendo. O sea, nadie lo conocía en Colombia. Nadie conocía a Fico. Nosotros en Antioquia. Entonces, nosotros, pues por supuesto, pero en Colombia, ¿quién empezó a posicionar a Fico? Como decía el compañero ahorita, Semana lo empieza a invitar, dice, como comentarista, no sé si ustedes lo veían, como comentarista del paro, como comentarista de no sé qué. Fue Semana la que ya sabía para dónde iba la cosa. Nosotros, la verdad, no teníamos ni idea, y creíamos que la disputa mayor iba a ser con Rodolfo, con Fajardo, y si no, Rodolfo. Rodolfo era como el que estaba en el panorama. Nosotros diríamos, bueno, por lo menos descansamos un poquito en Antioquia. Se los llevaron para Santander y los dejaron pues a Fajardo, que ya le teníamos una ventajita. Pero cuando nos aparece con Fico, y Rodolfo se estancó. Y horas después de que se dio todo este escándalo, que cuando se volvió viral este video, pues la misma senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien era la que hablaba ahí, pues realmente le contestó a los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, donde ellos la cuestionaron duramente en sus cuentas de Twitter, y les envió la respuesta a ellos. Y dice pues que la expresión quemar, entre comillas, significa decir la verdad, y reiteró que en los próximos días hará denuncias en contra de la campaña de Federico Gutiérrez. Escuchemos. Sí. Hermanos Galán y compañía, cuando hago referencia a la expresión quemar, quiero decir a decir la verdad. Así lo entendemos en el territorio. Nosotros, el movimiento social al que yo pertenezco, el movimiento Ríos Vivos, viene haciendo denuncias hace mucho tiempo, mucho antes de la campaña al Congreso de la República. Nosotros hemos dicho la verdad sobre Sergio Fajardo. Hemos denunciado y hemos probado nuestras denuncias ante los organismos pertinentes, todos los organismos. Ustedes, como políticos de sangre azul, les quiero decir que yo no vengo desde ahí. Yo vengo desde la base social, y como líder de la base social hago denuncias no desde un escritorio, sino desde los espacios sociales y comunitarios. Esas denuncias han estado acompañadas precisamente de líderes del cañón del río Cauca afectados por el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Hemos dicho siempre la verdad. Entonces no tergiversen, no utilicen esta situación, porque en términos de la campaña nosotros hemos salido, incluso por Gustavo Petro, a defender a Sergio Fajardo cuando ha sido utilizada información como el proceso ante la Fiscalía para el proceso que tiene en este momento en curso, y el mismo candidato presidencial ha salido a apoyarle
Esto lo hicimos mucho antes de la campaña. Nosotros hemos hecho las denuncias, las vamos a seguir adelantando. A Federico Gutiérrez y todos los uribistas camuflados detrás de esa campaña tengo para decirles que, por supuesto, mi equipo y yo estamos preparando toda la información, todo lo que tenemos que decir de usted, porque usted no debe ser presidente de Colombia. Lo vamos a hacer el día 23 a las 10 de la mañana. Les espero ahí si están tan preocupados, porque no crean que vamos a dejar que este país tenga una persona que ha hecho tanto daño, y toda la información que tenemos la estaremos revelando ese día. Y a las 7:13 de la mañana saludamos a Carlos Fernando Galán. Él es militante del Nuevo Liberalismo y además a quien la senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, menciona ahí. Doctor Galán, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, Carla, a todo el equipo de RCN. Muchas gracias por esta oportunidad. Ustedes habían reaccionado ya en sus cuentas de Twitter, pero acá, para los oyentes de RCN Mundo, ¿cómo vieron este video, el inicial, donde dice que ya quemaron a Fajardo, que van a hacer denuncias de Federico Gutiérrez, y esta respuesta donde dice para los hermanos Galán y compañía? Pues, Carla, uno lo que evidencia o se evidencia en ese video que se publicó ayer, donde sale la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, es una estrategia, digamos así, de hacer una política para, en cierta forma, eliminar políticamente al contradictor, para perseguirlo. No es una política que construye, sino que busca es destruir, que busca a través de, digamos, la idea de que el fin justifica los medios, hay que acabar con el contradictor, y lo que evidencia no solamente las palabras que usó en el caso concreto de Sergio Fajardo cuando dice que ya lo quemamos, y que fue muy duro y que eso fue con Contraloría y Procuraduría. Hay que recordar que en este momento no tiene ninguna sanción Sergio Fajardo, ninguna. Pero ella dice ya lo quemamos. O sea, el interés no era realmente en el fondo una sanción, sino quemarlo políticamente, que los ataques y las acusaciones llevaran a eventualmente una afectación de la aspiración de Sergio Fajardo. Pero eso además puesto en el contexto que ella plantea en el video de un objetivo de cómo llegar al poder, porque teníamos en cabeza que había que enfrentar y quemar a Sergio Fajardo. Y ahora nos surge otro que hay que hacer lo propio. Entonces, eso evidencia esa estrategia. Y yo sí creo que pone sobre la mesa muchas preguntas muy importantes. Uno es esa, en cierta forma, digámoslo así, hipocresía de Gustavo Petro al decir que se solidariza con la persecución de la que ha sido víctima Sergio Fajardo, pero los alfiles de Gustavo Petro, sus candidatos al Senado y ahora una senadora electa, pues, al parecer hacen parte de esa persecución de la que fue víctima Sergio Fajardo. Eso evidencia una hipocresía clara. Segundo, se pregunta uno, ¿cómo va a ser un gobierno eventual donde llegue a ganar el pacto histórico en términos de garantías con la oposición? Van a buscar quemar políticamente al contradictor, aquel que se atreva a criticar al gobierno va a ser perseguido políticamente. ¿Cómo van a actuar los órganos de control en un eventual gobierno si gana el pacto histórico? Esto genera muchas dudas y creo que amerita muchas explicaciones de parte de Gustavo Petro. Sin duda, Carlos Fernando, y sin embargo se conocen cada día más escándalos asociados a esa campaña, malas prácticas quedan expuestas como la que acabamos de presenciar con esta señora Zuleta, pero pareciera que al candidato Petro no le pasa nada, que hay un enorme efecto teflón. ¿Usted cree que ese teflón le alcance para tanto y que se pueda usar y abusar de él como se está haciendo? Pues no lo sé, la verdad, sí parecería que casos graves se mezclan eventualmente con acusaciones que no tienen sustento y eso ha llevado a que el pacto histórico pueda construir la narrativa de que cualquier acusación es una persecución y no tiene sustento, y eso pues es equivocado. Ahora, eso no lo debe llevar a uno a desistir de las críticas cuando uno considere que hay lugar a una crítica, como en este caso. El hecho de que eso no lo afecte electoralmente, pues obviamente impactará el proceso electoral, pero en el fondo la obligación que tenemos quienes hacemos política y queremos hacer una política transparente es que cuando consideramos que alguien está cometiendo un error o cuando alguien ha incurrido en una práctica que no debería ocurrir, pues hay que denunciarlo y hay que seguirlo haciendo independientemente de lo que esto impacte en el proceso electoral, porque el objetivo no es simplemente, como sí lo está haciendo en cierta forma Isabel Zuleta demostrándolo en ese video, un objetivo electoral cualquier cosa que hace, sino con un objetivo de buscar la verdad y lograr eventualmente que la ciudadanía conozca la verdad.
Ahora, doctor Carlos Fernando Galán, llama la atención, bueno, muchas cosas de lo que dijo la senadora electa Zuleta llaman la atención, pero un detalle en particular cuando ella habla de quemar a Fajardo y que para ello también, ahí están los resultados, palabras más, palabras menos de la Procuraduría y de la Contraloría. Usted aclara que no hay hoy en día una investigación abierta contra el candidato Fajardo en tal sentido, pero ¿ve usted la posibilidad de que Procuraduría y Contraloría se hayan prestado para esa, entre comillas, quema del candidato Fajardo? Pues mira, a mí sí me ha preocupado en este gobierno, en cierta forma, lo que ha ocurrido con los órganos de control. Yo sí creo que hoy en Colombia no hay garantía de que los órganos de control sean realmente independientes. Y eso pues genera mucha preocupación en la democracia. Lo hemos visto, hay muchas críticas que me parecen válidas de ver cómo cuando hay casos de personas que tienen alguna vinculación o cercanía con el gobierno, hay una actuación de parte de los órganos de control, y cuando es alguien que es crítico hay otro tipo de actuación. Eso llama la atención y ha habido inclusive expresiones de la ONU. La ONU se expresó con la presencia que tienen en Colombia, manifestando que percibían la posibilidad de que eventualmente no hubiera garantías en el proceso que se estaba siguiendo contra Sergio Fajardo. Entonces, a mí me parece que eso es preocupante hoy. Y es aún más preocupante también cuando uno ve que quienes plantean ser cambio para Colombia y que van a llegar supuestamente a garantizar la independencia de los órganos de control, tienen una actitud en campaña como la que vimos de la señora Zuleta, donde manifiestan que el interés máximo es eliminar políticamente a los contradictores para poder llegar al poder. Le agradecemos, Carlos Fernando Galán, militante del Nuevo Liberalismo, por estas reacciones a este tema. Gracias por acompañarnos en RCN Mundo. Muchas gracias a ustedes.